Bueno, pues buenos días a todos los que nos acompañan. Tengo el gusto de, pues aquí presentar una nueva sesión de itinerante, el Seminario de Historia y Historiografía de las Ciencias y las Tecnologías. Y tenemos el gusto de tener la presentación de Jessica Cattel-Martin, y como comentaristas el doctor Jorge Bertolucci y Federico Fernández Crisle, que van a comentar su ponencia. Vamos a iniciar, primero va a presentar Jessica Cattel-Martin y luego va a comentar el doctor Jorge Bertolucci y finalmente va a comentar el doctor Federico Fernández. Jessica nos va a presentar una ponencia, una charla que lleva el título de El Laboratorio de Cartografía Gráfica de, es el ¿qué era? La École Pratique de Hautes Études de la École de Hautes Études de Acción Social, 1995, o cómo encontrar su espacio geográfico institucional disciplinario, primeros avances de investigación. Jessica Cattel-Martin es doctorante del primer año de la École de Hautes Études en Acción Social en París, Francia. Realizó una maestría en estudios políticos en la Universidad de Rennes II y una maestría en Historia de las Ciencias en la Universidad de Estrasburgo. Durante sus estudios de maestría en Historia de las Ciencias, realizó una investigación acerca de la manera en la que los programas de planificación PERT modelaban la temporalidad y la percepción del tiempo durante la preparación de las Olimpiadas de Invierno en 1968. La tesis fue premiada por la Asociación de la Universidad de Estrasburgo. Actualmente realiza su doctorado en el marco de un proyecto de investigación Design en Ciencias Sociales y Humanidades financiado por el CNRS de Francia. Su tesis doctoral en Historia de las Ciencias se centra en el Laboratorio de Cartografía Gráfica de la École y busca reflexionar acerca de las complejas y borrosas fronteras entre el trabajo intelectual y la labor técnica al interior de la investigación científica de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pues Jessica, si quieres comenzamos entonces contigo, tu presentación. Bueno, muchas gracias. Primero voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación. ¿Así funciona? ¿Pueden ver la presentación? Bueno, muchas gracias por la presentación y por haber aceptado que presento mis avances de investigación. Voy a hablar hoy del laboratorio y de las evoluciones a respecto de su espacio disciplinario, sobre todo. Primero me gustaría hablar del proyecto dentro del cual se inscribe la tesis que empecé el último septiembre, porque sí forma parte de un proyecto apoyado por la Agencia Nacional de la Investigación de Francia, y su propósito principal es analizar el vínculo, entre las ciencias sociales y humanidades y la creación gráfica durante el siglo XX, y como objeto de investigación la experiencia es la de un laboratorio creado en 1954 conocido como el Laboratorio de Cartografía. En la pantalla pueden ver una captura de pantalla de la plataforma temporal que tenemos para presentar las actualidades del proyecto.
El laboratorio de cartografía existió entre 1954 y 1995 y 2000, adentro de una institución que fue la sexta sección de la EPH, Escuela Práctica de Altos Estudios, que cambió de forma en 1975 como Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Ese laboratorio fue un actor mayor para la visualización de los datos en ciencias humanas y sociales durante la segunda mitad del siglo XX, porque sus trabajos articulan de manera inédita la producción de imágenes, la visualización de datos y la investigación científica. El laboratorio es sobre todo conocido por su fundador y primer director, Jacques Bertin. Su obra fundamental se llama La sémiologie graphique. Fue publicada en 1967, reeditada ya 4 veces y traducida en varios idiomas como en inglés, español, pero también japonés y árabe. Mi tesis, mi investigación doctoral adentro de este proyecto pretende contribuir a explorar la historia del laboratorio de gráfica. Y como toda investigación de historia contemporánea, tengo a mi disposición un voluminoso fondo documental que encuentro en los Archivos Nacionales de Francia, en la Biblioteca Nacional de Francia, que son también socios del proyecto, con 1.200 artículos más o menos y documentos muy diferentes, correspondencia, fichas, reportes de actividades y por supuesto muchos mapas. Y voy a cruzar esos archivos documentales con unas entrevistas porque hay miembros que puedo encontrar y también antiguos estudiantes que han trabajado en el laboratorio. Así que para este seminario me limito a ofrecer un botón de muestra de las fuentes que conforman el corpus. Me apoyo en ese sentido en Historia de las Ciencias sobre una noción desarrollada que es la noción de lieu o de lugar, de espacio también, y por eso me baso en cierta medida en la obra Les lieux de savoir de Christian Jacob y también del grupo de investigación Monde Lettré. Esta perspectiva sostiene que los saberes deben estar considerados al mismo tiempo como el producto y el principio constitutivo de nuevas configuraciones espaciales si se trata de considerar que la espacialidad articula la actividad humana. Así surgen muchas preguntas de los espacios de interacciones entre saberes, de los espacios de actualización, de tensión, o también de nuevos espacios y finalmente de las movilidades de las personas y de los saberes. Y la cuestión del lugar o del espacio es sumamente importante para el laboratorio de gráfica. Primero, el sitio físico es un problema que preocupa al director desde el principio y hasta el final de su existencia, de la existencia del laboratorio. También la posición institucional cambia con el tiempo y el espacio disciplinario es impreciso, evolutivo y a veces aún confuso. Es en ese sentido que decidí centrar el estudio en el marco de ese seminario sobre los lugares disciplinarios del laboratorio. Primero, porque como laboratorio de cartografía debemos pensar que la cartografía no es una disciplina totalmente autónoma cuando está creado el laboratorio. Y luego el laboratorio tiene también su origen en la propuesta interdisciplinaria de la Escuela de Lausanne, porque el laboratorio está apoyado por Brodel.
y al mismo tiempo pude ver una tensión, es decir, que tenemos unos miembros del laboratorio que sostienen que ejercen una disciplina autónoma y reflexiva y por ello científica, pero como laboratorio que tiene un objetivo de interdisciplinaridad, es también considerado como un laboratorio auxiliar que debe ayudar a los otros centros y otras disciplinas. Y es esa tensión que me gustaría estudiar hoy con ustedes. Por eso me baso en 3 estudios de caso. El primero sobre los seminarios dados por los miembros del laboratorio en la escuela, también la asociación del laboratorio con el CNRST y finalmente las prácticas de colaboración o lo que podemos ver de esas prácticas entre investigadores del laboratorio y investigadores de otras disciplinas. El estudio de los cursos impartidos por miembros del laboratorio es pertinente para constatar la evolución de la disciplina a la cual se atribuyen. Aún no pude ahora leer los reportes de los cursos. El estudio de los títulos queda interesante. Primero, es un eje importante para el laboratorio la docencia, porque como lo podemos ver aquí en un abstracto de un reporte de los años 74-75, es el segundo eje importante de las 3 funciones del laboratorio como lugar de docencia y que tiene de hecho su salón para hacer sus seminarios adentro del laboratorio y recibir a los estudiantes. Además, en el marco de la Escuela Práctica de Altos Estudios, los seminarios es la forma elegida y son muy importantes en la idea del intercambio horizontal entre sus miembros. Y ya en 64, Jacques Bertin da un seminario cual título es Métodos gráficos para las ciencias sociales, con 2 partes, la semántica gráfica y la utilización experimental de la cartografía. Aquí podemos ver que no trata de inscribirse en una disciplina específica, sino de proponer métodos para un conjunto de disciplinas, las ciencias sociales, que quedan también que están en definición. También es interesante estudiar a la palabra semántica porque los primeros borradores de la obra principal de Bertin muestran que usa la palabra semántica y no la palabra semiología. Tomando la definición de Umberto Eco de 72, la semántica se preocupa del sentido y del significado. Pero en 67 Jacques Bertin cambia su léxico tanto para su obra, que se titula Semiología Gráfica, como para sus seminarios siguientes. Y si seguimos a Eco otra vez, la semiología tiene otra ambición, como voy a citar, una disciplina general que estudia a los signos y que considera a los signos lingüísticos como una parte peculiar. Aquí la sustitución de semántica a semiología realizado por Bertin en su obra y en sus seminarios indica en cierta medida un cambio desde una metodología peculiar a una disciplina que define su propio ámbito de estudio. Siguiendo en el tiempo, en 1975, los seminarios forman parte de un programa de posgrado de diploma avanzado de estudios de EA, llamado Ciencias de la Información y de la Comunicación. Y como podemos ver, hay muchos cursos diferentes en SDEA, Comunicación y Educación, Lingüística, Semiótica o Tratamiento de los Datos. Y lo que vemos en las cartas es que en junio de 1975, preparando el programa,
Bertin pregunta al responsable del diploma de cambiar el nombre de su seminario de tratamiento de los datos a semiología gráfica. Aquí nos podemos preguntar si encontramos un lugar de interdisciplinaridad con ese DEA de Ciencias de la Información y de la Comunicación, donde se produce un nuevo lugar de saberes y sobre todo en un contexto de actualización y de definición de las ciencias sociales. Como lo muestra Olivier Aurin en su último trabajo de investigación, primero hay una ambigüedad en la expresión ciencias sociales, en ese momento teniendo funciones y contenidos diferentes. Y además es un momento de institucionalización de nuevas ciencias como las ciencias de la información y de la comunicación. Pero esa pista quizá de interdisciplinaridad debe tener matices, porque el DEA empezó en 1975, pero en 1980 el Ministerio de la Educación Superior decide desaparecer la gran mayoría de los DEA y François Furet, que es presidente de la escuela en este momento, pide a los responsables de cada diploma de escribir una carta para dar argumentos y salvar a cada diploma. El responsable del DEA de Ciencias de la Información y de la Comunicación es Jean Meria, y escribe en una carta palabras que nos hace pensar que es difícil construir un programa interdisciplinario y que quizá fue más un cajón desastre más que una reunión verdadera de interdisciplinaridad. Para citarlo, dice, ellos se juntaron por facilidad y por razones de eficiencia. En fin, podemos pensar, ver que la disciplina transita a través de sus seminarios desde la aportación de metodologías a ser presentada como una teoría que delimita su propio campo de investigación. La cuestión de la interdisciplinaridad debe estar más explorada para tener una respuesta. Otro lugar que podemos investigar para cuestionar los espacios disciplinarios es la asociación con el CNRS. El CNRS, que es el Centro Nacional de la Investigación Científica, como el equivalente del CONACYT, se fundó el 19 de octubre de 1939 y tiene mucha dificultad esta institución a implementar relaciones con intercambios reales con las universidades, pero en 1966 forman los laboratorios asociados y el año siguiente los equipos de investigación asociados que llamamos ERA. Son modelos de convenio que juntan un laboratorio exterior o un equipo de investigación exterior al CNRS con una sección del CNRS. Y el CNRS provee al laboratorio o al equipo asociado dinero o personal. Cuando digo que el equipo laboratorio está vinculado con una sección es porque el CNRS se organiza con secciones que corresponden a una disciplina o un campo de investigación y según las evoluciones de la ciencia y de los campos de investigación, las secciones cambian, desaparecen y nuevas aparecen también. Y en ese sentido, como cada era, el laboratorio estuvo vinculado con una sección del CNRS porque logra obtener un convenio en 1978.
El reporte anual de las actividades del CNRS de 69 nos muestra que el laboratorio de gráfica estaba vinculado con la sección de Historia Moderna y Contemporánea del CNRS y no con la sección de Geografía, que de hecho, cual sección, perdón, en 67 no se estima interesada con el pedido de asociación del laboratorio. Eso nos hace preguntar por qué, y diferentes razones pueden explicar el hecho de que la sección de geografía no estuviera interesada en el convenio ERA con el laboratorio. Primero, podría tratarse de una razón muy pragmática, lo del dinero. Pero también vale la pena citar una carta de Fernand Joly, cartógrafo famoso reconocido, quien escribió en 67 justamente a Bertin para explicar el rechazo de la sección de geografía. Y es interesante de ver que tanto el aspecto económico como disciplinario, sin hablar de las razones personales, sirven de argumento a la comisión. Y esta negativa merece también una explicación. Un primer indicio es que la geografía clásica domina esta sección del CNRS. Dicho de otro modo, en el reporte de 69, dos rúbricas componen el resumen de la sección de geografía: la geografía física y la geografía humana, cual se subdivide en geografía agraria y regional. Por el contrario, los trabajos del laboratorio rompen con la formación clásica de la cartografía y de la geografía de su tiempo. Primero, el laboratorio practica una geografía humana que está vinculada con preocupaciones muy reales de la mitad del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, con la reconstrucción después de la guerra y todo el plan económico también que viene del mundo político. Además, la oposición sigue también en la manera de realizar los mapas, mientras que la máxima de Bertin es la eficacia, esto es poder percibir en un solo vistazo la información. La cartografía clásica privilegia en cambio tener algo exacto y llenar con la mayor cantidad de información posible un mapa. Así podemos sugerir que esta asociación con el CNRS permite al laboratorio tener un lugar disciplinario específico, que su proximidad al final con la ciencia histórica le otorgaba una autonomía de facto frente a una geografía con cual no funcionó bien. Además, mirando con un salto en el tiempo, podemos ver que también en los 80s el laboratorio seguía asociado bajo un convenio ERA, pero vinculado con la sección de sociología. Así que aún no tenemos las fechas exactas ahora de los vínculos y de los cambios. Podemos ver que tenemos a un laboratorio que se inscribe en un diálogo con otras disciplinas, que sea la historia o la sociología. Otra escala y otra manera de estudiar a los lugares disciplinarios del laboratorio son las colaboraciones de investigador a investigador. Desde su creación, los miembros del laboratorio trabajaron con otros investigadores de la EPH y también con institutos nacionales o empresas. Además, de acuerdo con la presidencia de la sexta sección de la escuela, el laboratorio estaba encargado de realizar todos los gráficos y mapas a solicitud de un autor publicando en la revista ANAC. Y fue Françoise Vergniaud, que pueden ver en foto en la pantalla, la persona encargada por Jacques Bertin para dirigir las publicaciones.
y ella trabajó con muchos investigadores de diversas disciplinas y también con el servicio de publicaciones de la revista Annales. Françoise Vergniaud ingresó al laboratorio además en 1960 y hizo toda su carrera en el laboratorio porque ella misma participó al inventario de los archivos del laboratorio y hasta el final en 2000. Y ya en 62, Vergniaud afirma que Jacques Bertin le encargó, cito, recibir la mayor parte de los trabajos cartográficos emanando de los diferentes servicios de publicación de la EPH. Mientras tiene ese papel de encargarse del sector de los pedidos, tiene una alta percepción de su trabajo y se percibe en sus archivos voluminosos la voluntad que su trabajo fuera considerado no únicamente como un servicio y que su profesión, la cartografía, fuera considerada más que una sencilla ilustración. También elegimos a Françoise Vergniaud por su vínculo con México. En 1989 hace una estancia profesional en Estados Unidos y también en México, en las universidades de El Paso y de Ciudad Juárez. Está invitada por dos investigadores, Salvador Álvarez y una investigadora francesa de quien no conozco el nombre, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para presentar a una exposición y también platicar y trabajar con unos historiadores trabajando sobre una historia general del estado de Chihuahua y un atlas histórico. Para trabajar esa parte, elegí tres casos de estudio, tres colaboraciones que son tres percepciones tipo ideales respecto del trabajo del laboratorio. El primero considera la cartografía como un servicio técnico con valor no de investigación, pero de ilustración. El segundo caso empieza con un intercambio reflexivo, pero sin visibilidad en la producción final. Y el tercer caso es el caso ideal, con un reconocimiento del valor heurístico del tratamiento visual de los datos y una verdadera colaboración entre dos investigadores. El primer caso destaca por contar con muy poca documentación. La carpeta se llama Chusino Annales y contiene únicamente un borrador de unos gráficos. Pude encontrar al artículo que corresponde a esos borradores. Fue un artículo publicado en los Annales en 1971. Y en las páginas 1072 y 73 encontramos, de hecho, al gráfico que corresponde al borrador manuscrito de la carpeta que realizó Françoise Vergniaud. Leyendo al artículo no encontramos una mención directa a Françoise Vergniaud y de su implicación en el trabajo. Tampoco hay una referencia directa a los gráficos, sino de manera más o menos indirecta. Y finalmente, la única mención visible de Françoise Vergniaud son esa firma muy discreta, FBV-EPH, es decir, las iniciales de Françoise Vergniaud y las iniciales de la escuela a la cual pertenece. Aquí necesitamos hacer la entrevista con Françoise Vergniaud para saber, de hecho, porque nos falta mucha documentación. Pero es cierto que desde aquí el gráfico está presentado más como una ilustración que como un gráfico que permite tratar visualmente a datos. El otro trabajo interesante, más documentado, fue entre Françoise Vergniaud y Georges Duby, famoso profesor del Colegio de Francia, para un artículo que publica en 72 siempre en los Annales.
y encontramos 6 cartas que intercambiaron los dos investigadores, y en una del 12 de abril 72, Françoise Vergniaud pone más evidente la parte reflexiva del trabajo de la cartógrafa. Empieza así diciendo: después de haber cambiado sus gráficos en todas sus combinaciones y de haber intentado encontrar los datos apoyándome en el texto, me veo obligada a reenviárselos para solicitar más información. Sigue en la carta con preguntas muy precisas que piden detalles sobre el texto para construir los gráficos. Al final, Françoise Vergniaud le pide a Duby que considere a los gráficos con la misma honestidad intelectual y la objetividad con las que un historiador tiene con los archivos y escribiendo su artículo. No se puede hablar de una colaboración, pero aquí Françoise Vergniaud actualiza en cierta medida el trabajo de Georges Duby. Y de nuevo, encontramos a los borradores de un mismo gráfico hasta en la parte derecha su producción final y la firma también FBV-PH que podemos encontrar, pero en la versión electrónica todo no está visible. Finalmente llegamos a la el tercer ejemplo de una colaboración entre Françoise Vergniaud y un geógrafo francés, Alain Musset. La cartógrafa dejó en su fondo documental todas las cartas que intercambiaron para producir un capítulo de un libro colectivo en el honor de una geógrafa, Nicole Percheron, que ha trabajado sobre los problemas agrarios del Ajusco. Y el libro homenaje se llama 20 études sur le Mexique et le Guatemala. Fue publicado en 1992 y será reeditado este año. El capítulo que escriben juntos trata de 2 mapas de Cuscatlán que forman parte de las relaciones y geografías de Indias de 1580. Y podemos ver ya muchas diferencias con lo que he presentado. Los 2 investigadores firman como autores y en el texto se destaca el cruce disciplinario en un mismo objeto de estudio. Además que los borradores que encontramos en las carpetas de archivos muestran un trabajo reflexivo sobre la semiología utilizada, las diferencias entre los mapas, las distancias, etc. Además, la correspondencia confirma esta voluntad de pensar y de escribir juntos. No es casualidad. En aquel momento, Alain Musset vivía en Ciudad de México y hacía su doctorado en el CEMCA, como lo podemos ver en la carta, que es el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Y en su correspondencia podemos leer que sí trabajaron, tuvieron también la idea de trabajar juntos y de hacer un trabajo colaborativo. Me hubiera gustado desarrollar mucho más sobre eso, pero tenemos un ejemplo de un trabajo entre iguales que producen una reflexión común, cruzando historia, cartografía, geografía. Podemos también poner matices de la proximidad entre las disciplinas, que también no es un encargo, sino una solicitación de investigador a otro investigador. Y también la distancia temporal, porque los 2 primeros estudios que presenté tienen fecha en los 70s y ese último trabajo los 80s. Como conclusiones me gustaría únicamente mostrar ese abstracto de un anexo, un correo enviado por todos los miembros del laboratorio a los responsables de las publicaciones de la escuela, y que dice, de 74, en efecto es difícil enderezar el tuerto de una concepción arcaica del laboratorio. Taller de dibujo es una concepción más generalizada de lo que se suele pensar.
Esta es la evidencia sobre la que nos apoyamos para solicitar que nuestra intervención de especialista se ubique durante el proceso de investigación y no al momento de recibir la programación final del artículo. En otras palabras, espero con la lectura y el análisis de todos los archivos poder ubicar con mayor precisión quizá un cambio de percepción y ubicarlo según las disciplinas y el tiempo. También será cuestión de articular las diferentes dimensiones de los lugares, de la posición del sitio geográfico. Y otro eje importante que me gustaría investigar son las redes a nivel internacional de laboratorio, y si pensamos únicamente en México, hay intercambios de cartas entre investigadores, pero también instituciones. Unos estudiantes mexicanos vienen a trabajar en el laboratorio. Hay una que queda un momento, se llama Alejandra Florescano, y sin hablar del viaje profesional de Françoise Vergniaud. Les agradezco por haber escuchado a mi presentación. Muy bien, muchísimas gracias, Jessica, por tu interesante exposición. Ahora vamos a pasar a los comentarios y bueno, quiero agradecerle a ambos comentaristas pues su interés de participar en el seminario, que sin duda enriquece, lo enriquece muchísimo. Vamos a dar la palabra al doctor Jorge Bertolucci, que es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la Universidad Nacional Autónoma de México, el ISUE. Estudió el doctorado en Sociología en la UNAM y es docente en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y en el posgrado en Pedagogía de la misma universidad. Sus líneas de investigación son Sociología de la Educación Superior y de la Ciencia. Algunas de sus publicaciones son Desigualdad Social, Educación Superior y Sociología en México, publicado en 1994 por Miguel Ángel Porrúa y la UNAM. La modernización de la ciencia en México, el caso de los astrónomos, Plaza y Valdés, editores UNAM 2000, y la saga de la ciencia mexicana, estudios sociales de sus comunidades siglo XVIII al XX, por la Coordinación de Humanidades. De hecho, ya tuvimos una sesión en enero con el doctor Bertolucci, justamente presentando su libro, ¿no?, de la modernización de la ciencia. Ha obtenido algunos premios que ha recibido, algunos premios: Naturaleza de la Educación Superior por la Núñez en 1981, Francisco Javier Clavijero por el INA en 2001, Herbert Pollock Award en el Observatorio de Dudley en Nueva York en 2005, y el premio Germán Somolinos de Adoa por la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología en 2006. Doctor Bertolucci, por favor, si pasamos a su comentario. Muchas gracias. Con mucho gusto. Les agradezco la invitación y la presentación que acaba de hacer la doctora Cházaro. Y nuevamente a Catel también le agradezco la invitación a comentar tu trabajo. Quiero comenzar diciendo que me gustó muchísimo lo que leí y quedé convencido de que el producto final será una provechosa contribución al campo de la historia y estudios sociales de la ciencia. En vista de que se trata de una investigación en curso, mi comentario consiste en resaltar un aspecto del problema bajo investigación, que desde la perspectiva sociológica resulta relevante y te podría ser útil este comentario a la hora de acometer la revisión de las fuentes documentales y darle curso al trabajo de campo. Podría ofrecerte un punto de referencia adicional a los que tú estás utilizando de acuerdo con tu trabajo, lo que
lo que yo leí. Empíricamente, la investigación se centra en los lugares físicos y disciplinarios donde se ubicó el Laboratorio de Cartografía en 1954, que en 1975 cambió de nombre a Laboratorio de Gráfica y más tarde se convirtió en Laboratorio de Cartografía. Analíticamente hablando, desde mi punto de vista, las referencias incluidas en el reporte de investigación que presentaste indican que el lugar otorgado institucionalmente a lo largo de su existencia difiere muchísimo de la imagen que aparece al observar la labor científica desempeñada puertas adentro por su director y por los investigadores. Por un lado, desde la perspectiva de los miembros del laboratorio de cartografía, este ejercía una disciplina autónoma y reflexiva, y por ello científica. Y por el otro, desde el punto de vista institucional, el laboratorio siempre fue ubicado como un órgano auxiliar de servicio. Esa tensión parece mantenerse aun cuando en la Escuela de los Anales, Fernand Braudel lo ubica en la intersección de varias ciencias humanas y sociales, ya que da la impresión de que su función primordial, más que responder a la de un órgano interdisciplinario, continuó siendo la de un centro auxiliar de las mismas. Dicho contraste me llevó a pensar en la posibilidad de que la investigación se encargara de resaltar las limitaciones que pueden afectar a una dependencia académica cuando, en medio de un proceso de búsqueda de su autonomía del campo disciplinario, sufre los efectos de una adscripción institucional subalterna. En ese sentido, concuerdo en que la noción de lugar, campo, en francés lieu, resulta analíticamente pertinente para problematizar la historia del laboratorio, pero no tanto en torno a la configuración de un nuevo espacio de saber, como lo subrayas en tu reporte, sino tal vez al contrario, por las trabas que debió enfrentar el proyecto en virtud de la función auxiliar que a lo largo de su existencia le fue asignada institucionalmente. A mi modo de ver, la asimetría entre la reivindicación científica de los miembros del laboratorio y el estatuto complementario atribuido institucionalmente es sumamente significativo para comprender sociológicamente la evolución del laboratorio hasta su desaparición. Las evidencias que tú ofreces en ese sentido me resultaron más que elocuentes. Para comenzar, el hecho de que el lugar físico y la adscripción institucional del laboratorio hayan sido problemas que preocuparon a su director desde el principio y siguió siéndolo hasta el final es un dato sociológicamente muy fuerte. Las colaboraciones académicas y cursos que se impartían en el seno de los programas de posgrado del laboratorio hablan por sí mismas del espíritu científico que impregnaba al proyecto. El resultado de la colaboración científica de Françoise Vergniaud, investigadora cartógrafa del laboratorio, con investigadoras de otras disciplinas, es otro dato relevante de la posición disciplinaria que el laboratorio asumía puertas adentro. Adicionalmente, hay un dato que habría que ponerlo en un lugar destacado, ya que el hecho de que la función cartográfica de servicio fuera reservada a un grupo de mujeres pone en un mismo plano de importancia el rol asignada al sexo femenino
en la época y el valor otorgado a las imágenes cartográficas como un servicio. En síntesis, estoy totalmente convencido de que tú deduces acertadamente que la labor interna del laboratorio promovió la creación de un nuevo espacio de saber con fuertes visos de autonomía académica. Sin embargo, aun cuando su labor haya sentado las raíces que posteriormente renovaron los cánones de la cartografía clásica y de la geografía, cabe la posibilidad analítica de imaginar que en su momento esas mismas ambiciones intelectuales hayan actuado como un factor disfuncional para reunir las condiciones que desde el punto de vista institucional se requerían para asegurar la continuidad del laboratorio. Y ahora viendo la gráfica que pusiste de las conclusiones, pienso que en el análisis que hagas de la información podría ser importante tener en cuenta que una cosa es su director en tanto intelectual y su contribución a la autonomía del campo y a la configuración de un nuevo campo de saber. Y otra es la historia del laboratorio, que es el que sufrió más las consecuencias de esa ambición intelectual de su director y sus investigadores. Entonces creo que si separas ambos, una cosa es lo intelectual en términos científicos y de configuración y aportes a un campo, y otra es la historia institucional. Creo que eso puede facilitar mucho la comprensión y la ubicación de la información en el punto adecuado. Y eso es todo. Cualquier cosa, yo te lo envío por escrito para que lo tengas, y cualquier cosa estoy sumamente abierto a tener un intercambio por correo alrededor de estos temas. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Bertolucci. Vamos a dar paso al comentario del doctor Federico Fernández Crisler, que a quien le agradecemos mucho también su presencia, y bueno, su intervención. Federico es escritor, investigador, académico, geógrafo e historiador mexicano, licenciado en Geografía y maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Geografía y Ordenamiento Urbano por la Universidad de París, 4 Sorbonne, y profesor en la Facultad de Arquitectura y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Su principal línea de investigación es la geografía cultural. Es director general de la Cooperación e Internacionalización de la UNAM, autor de 5 libros y decenas de capítulos y artículos sobre geografía cultural e histórica en México. Cuentos suyos forman parte de 2 antologías. Escritura de cuentos, es importante. Y bueno, pues Federico, muchas gracias. Me da mucho gusto que estés aquí. Gracias, Laura. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Catel, también por dejarnos leer tus avances. Lo disfruté muchísimo, se lee con mucha soltura y con mucha facilidad, y eso lo hace también muy claro. La presentación que nos hiciste ahorita también es de suma claridad, de manera que tenemos el panorama para hacer algunos comentarios. Los comentarios que voy a hacer los voy a jalar al territorio desde el que necesariamente observo, que es el de la geografía. Y obviamente desde el título de la tesis,
y de la investigación en general, la primera cosa que me entusiasmó tenía que ver con la cartografía y con la búsqueda del lugar tanto institucionalmente como físicamente como preocupación central de tu tesis. Entonces, la lectura del texto que nos diste y la exposición que ahora haces, sin embargo, me dejó un poco alejado de esas preocupaciones. Me sentí no muy cerca de esos temas espaciales, digamos, de la dimensión espacial de tu problema. Es un problema mío, ¿no? El estar alejado de eso. No es un problema tuyo, pero sí quisiera a lo mejor tratar de tender algunos hilos que nos permitan ver si los comentarios te son útiles en ese sentido. En algún momento, en tu texto in extenso, el que leímos antes de esta sesión, hablas de que justamente una definición como la del lugar proviene o está muy asociada a la geografía desde sus orígenes, ¿no? Es un término muy utilizado por la geografía, es un término imprescindible para hacer geografía, y yo quisiera un poco ir desde donde yo entiendo ese término, porque ese término también se entiende de muchas maneras dependiendo de con qué geógrafos o geógrafas estés hablando. Y yo quisiera irme al origen de ese término en donde lo encuentro, que no es necesariamente dentro de la geografía, sino es más bien dentro de la filosofía. Y además en el caso de la fuente que yo utilizo más es Marc Augé, y Marc Augé dice que para hacer ese lugar, tendría que tener 3 características que son las que yo busqué también en tu trabajo. Una es que es un espacio de identidad, otra es que es un espacio relacional entre los que están ocupando ese espacio, y otro es que tiene una dimensión histórica, es decir, que no se crea en un solo momento, ¿no? Y eso es lo que justamente le da identidad y amarra las 3 características. Entonces, yo me fui, obviamente, a tratar de entender más la parte del espacio físico, porque la parte del espacio institucional, el lugar institucional, que ahí yo, como geógrafo, yo no utilizaría ese lugar, pero está muy bien que tú lo estés usando, ¿no? Ese concepto para hablar del espacio institucional que se van abriendo quienes están dentro del laboratorio. Pero es absolutamente válido usarlo. Nada más que yo me inclinaría más a hacer el análisis sobre el espacio físico. Y entonces aquí me acordé de un libro que editó Laura Cházaro, con Nina Jinke, del Instituto Médico Nacional, ¿no? En los finales del siglo XIX. Y me acordé de que en esa investigación se hizo un análisis del edificio, el edificio del Instituto Médico Nacional en 1888. Y entonces fue un trabajo también ¿cómo decir?, de arquitectura histórica, ¿no? De arqueología, un poco de arqueología urbana, para poder entender cómo estaba dividido ese espacio. Y resulta, para nosotros los geógrafos, es súper importante que una función en una institución tiene un lugar. Si no tiene ese lugar, esa función, puede ser degradada o puede tener una menor importancia o puede ser dependiente, ¿no? Y entonces también me lleva a otro de los puntos, que es el punto de tu preocupación sobre las tareas de género dentro de la institución, porque pienso que el trabajo de esta persona, Françoise Vergniaud, me parece que es central durante todos esos años en la institución. Me parece que es central, se adivina central, y si no es central es porque es mujer, ¿no? Y la otra mujer de la que se habla es una que no se sabe ya ni su nombre, está perdido en la historia.
Entonces, y me parece que debe haber sido fundamental y cuando el director, cuando Jacques Bertin decide darle el cuidado de las ediciones, será porque trabajaba muy bien, ¿no? Y será porque tenía esta posibilidad de coordinar esos trabajos. Entonces, ahí una pregunta que tendría que ver es, dentro de los espacios físicos, ¿dónde estaba ella, no? ¿Dónde se sentaba? Si se puede decir así, y un poco cuál era la dinámica espacial, porque a lo mejor eso nos va a revelar, te va a revelar algunas otras respuestas de las preguntas que estás buscando. A lo mejor no, puede ser que no, pero a lo mejor sí, o sea, sería interesante buscar en ese sentido. Luego, la otra parte que me hizo falta a la hora de leerlo, pero insisto, es un problema de mi percepción y de mi manera de observar o de mis deseos en ese momento al leer tu trabajo, es todo este acervo que tiene que ver con la representación de los lugares. Si estamos hablando de una institución que se ocupa de lo gráfico y de la cartografía, ¿cuáles eran los productos que se hacían allí? Porque me gustó mucho ver o escucharte ahorita porque también tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, el mapa de la relación geográfica de Cuxtatlán, ese de 1580, porque en realidad es el único lugar en los términos de Marcos G, representado en un mapa, pues, en una pintura, y se ve que otro querido geógrafo, Alain Musset, sí hizo ese trabajo, sí se metió a hacer ese análisis, y entonces hace sus trazos entre la iglesia y los barrios de esa comunidad, y habrá sacado sus conclusiones. Yo voy a buscar ese trabajo para leerlo porque me interesa. Pero finalmente lo que quiero decir es que ahí podría haber información, no para meterse al detalle que lo hizo Alain Musset en un solo trabajo para un artículo, pero sí en la generalidad de los mapas. Es más, yo no sé muy bien cuál es ese acervo, no sé, tus lectores no sabemos cuál es el acervo, en qué consistía, y yo creo que estaría muy bien saberlo, porque por ejemplo, nos habla del trabajo de la institución, si son puros mapas de Francia con puros gráficos relacionados a esos mapas, o si hay trabajos como el caso de México, que además a ti te interesa y le interesa también a tus lectores, nos interesa en el seminario, obviamente. Entonces, pues puede dar pie a una cosa más amplia, te puede dar alguna información mayor. Entonces, ahí me gustaría, si hay la posibilidad de que nos comentaras por qué no quieres incluir el análisis del acervo, no un gran análisis, no un análisis, digamos, de los contenidos de los mapas, sino simplemente de tomar en cuenta el acervo como una fuente de información muy sustantiva, ¿no? Sustantiva para tu trabajo. Y la otra, la investigación sobre los espacios del edificio o los edificios en donde estuvo contenido el laboratorio. Y un último punto. El último punto tiene que ver con la manera en la que se arman, y esto sí está más en el campo de ustedes que en el mío, y entonces pues soy muy curioso para saber cómo lo tratan, pero estas divisiones y a veces estas vinculaciones entre dos equipos que están trabajando juntos o dos grupos de personas que están trabajando al interior de la misma institución, resultan en un campo nuevo o en una sección nueva y se le justifica epistemológicamente pero en realidad no hay una justificación epistemológica para identificar esa sección. Me voy a referir al caso del que mencionaste, que es justamente en el momento en el que empiezan a desaparecer los DOA, ¿no? Sobre todo en los años 80,
y que se pide suprimirlos y que hay una resistencia a que se supriman los DOA vinculados al laboratorio. ¿Por qué hay esta resistencia? Porque son un grupo de gente, es un grupo, vamos a ponerlo con todas sus letras, son unos cuates, una bola de amigos que se identifican entre ellos, que tienen algo en común y que por lo tanto buscan un lugar, ¿no? Y un lugar, y ahora regreso al argumento de Marc Augé para explicar justamente que ese lugar tiene que ser el depósito de una identidad, en donde estos amigos se juntan. Porque a la hora de que se divide, por ejemplo, la sección de geografía en geografía humana y geografía física, hay un argumento epistemológico detrás que viene del siglo XVIII, ¿no? Desde incluso del XVII. Entonces, no hay ninguna duda. Pero cuando la geografía humana se divide en regional y en agraria, no hay ninguna explicación epistemológica detrás. Son dos grupos de amigos, uno de los cuales están sentados en un lugar, en un salón, y otros en otro salón, y son especialistas y publican desde hace años, uno sobre geografía regional y otro sobre geografía agraria, pero no hay ninguna justificación que los separe. La separación epistemológica más justificada sería, si hablas de geografía agraria, podrías hablar a lo mejor de geografía urbana, o como decíamos en México, más bien urbana y rural, y entonces ahí sí, ¿no? Pero aquí lo que se ve claramente es que eran dos grupos, porque además regional y lo regional implica lo agrario y viceversa, ¿no? Entonces no hay ninguna justificación que haga que, si no es por una cuestión de colectividad, un grupo, una comunidad, y yo creo que la ciencia está muy marcada por esta dinámica, los grupitos de gente se van dividiendo y se van juntando. En la UNAM llegamos a tener hasta más de 200 programas de posgrado, y no había había algunos que eran casi idénticos en su posición, simplemente porque eran dos grupos, ¿no? Y uno era de una facultad y otro era de otro, y en vez de juntarse para coincidir en sus contenidos, decidieron permanecer separados, y entonces crearon una justificación epistemológica para sustentarse. Luego hubo una reforma en los años 2000 o por ahí en los años finales de los años 90, me parece, y juntaron a varios de estos posgrados a regañadientes, ¿no? O sea, no querían los académicos juntarse, lo cual fue muy sano, ¿no? Desde el punto de vista académico fue muy sano, pero desde el punto de vista de los amigos, de los cuates, que es fundamental entenderlo porque pues así se mueve el mundo y la ciencia también, y bueno, yo a lo mejor te dejo esta reflexión simplemente como alguna inquietud que pudiera servirte para seguir en tu análisis. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Federico, por tu intervención también. Y vamos a, sí, Jorge, no te oímos, Jorge, no sé. Sí, perdón. Es que debo retirarme por el compromiso que tengo en el Congreso aquí y me quiero despedir de los integrantes de la mesa y del público que está asistiendo al seminario itinerante. Les agradezco nuevamente y nos vemos próximamente. Muchas gracias, que vaya todo muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Lástima que se tiene que ir, pero bueno, vamos a continuar. Jessica, sí, tenemos ahora un tiempo, un espacio para que puedas, bueno, contestar, comentar las sugerencias de ambos comentaristas. Sí, primero muchas gracias por sus comentarios que de verdad son muy interesantes para que siga la investigación. Voy a tratar de o responder o comentar, pero hay muchos temas. Primero con lo que dijo el doctor Bartolucci,
hay una gran cuestión con la figura de Jacques Bertin, que toma un espacio enorme en el laboratorio. Y aquí también la cuestión del carisma se debe trabajar, porque de verdad cuando sus estudiantes hablan de él, sus antiguos estudiantes, utilizan palabras como la de genius o de una figura tan inteligente que de genio, perdón, tan inteligente que sobrepasa a todos y pone en cuestión justamente la institución del laboratorio, que es muy difícil una vez que está en jubilación. Deja el laboratorio en 85 y a partir de ese momento hay una percepción de que que el laboratorio está perdiendo, ¿no? de su prestigio, aún su esplendor. Y aquí sí hay separaciones que debo hacer en el estudio, porque también no quiero que la posición institucional sobredetermina a la historia del laboratorio, en el sentido que este laboratorio también se inscribe en un contexto más grande que la única institución de la escuela. Y también separar la figura de Jacques Bertin en el sentido que su obra tiene un éxito muy grande y que sí, el laboratorio aprovecha un momento del éxito de la obra de Bertin, pero una vez que se va, es otra historia. Así que aquí hay de hecho, puntos muy interesantes que dijo el doctor Bartolucci sobre la visión, los ángulos que debo tomar para estudiar a la historia del laboratorio. Y también la cuestión de las mujeres, de cual habló también el doctor Krisliev, es bastante importante en el laboratorio. De hecho, he empezado un primer artículo sobre esta cuestión porque mirando a la constitución del laboratorio, el primer hecho que podemos constatar es que hay una mayoría de mujeres en el laboratorio desde el principio hasta el final de su existencia y que esas mujeres ocupan los puestos que no son tan altos, es decir, que hay una jerarquía que se puede constatar en las funciones con el personal administrativo mujeres, los dibujadores que son únicamente mujeres, cartógrafos 50% de mujeres, 50% de hombres, pero aquí con la diferencia entre las mujeres cartógrafas que trabajan en el sector de los encargos y los hombres cartógrafos que trabajan en el sector de la investigación, es decir, al interior de los cartógrafos hay una división que tiene que ver seguramente con el género. A propósito del léxico entre lugar, espacio, posición, es muy difícil ahora para mí elegir. Muchas gracias por acordarme la definición de Marcogé, que además fue presidente de la escuela, porque sí, las tres dimensiones entre identidad, relación y la dimensión histórica me pueden ayudar de verdad a ubicar un poco más y a tener un análisis un poco más precisa y elegir bien las palabras. Porque hablando de la institución, quizá la palabra posición funcionaría mejor, porque aquí hay algo de relación muy fuerte. Y de la cuestión del lugar físico lo siento mucho porque sí,
es una cuestión, una dimensión muy interesante. Fue la primera que analicé mirando a los archivos, porque además Jacques Bertin imagina el espacio ideal de su laboratorio y envía croquis y esquemas a la presidencia de la sexta sección de la EPH, para decir, yo quiero un laboratorio con esos espacios, esa distribución, esa organización y con las dimensiones. Quien pone todo, es impresionante. Y al final, en términos de lugar, de sitio físico, debemos pensar también que esta escuela tiene la particularidad de no haber tenido un edificio hasta hace 3 años. Desde 3 años la UHSS tiene un edificio en un campus al norte de París, pero antes fueron edificios rentados a otras universidades o instituciones, y la cuestión del lugar físico es muy importante. De hecho, hay una exposición ahora mismo sobre los lugares de la UHSS, justamente porque es difícil ubicar los sitios físicos de la UHSS hasta ahora. Y el sitio, el laboratorio físico del laboratorio de gráfica, fue en un edificio muy en margen de todo, juntado con el servicio de las publicaciones, pero no con los otros centros que tuvieron un edificio para ellos, y en condiciones, según lo que leímos, horribles, es decir, con problemas de electricidad muy peligrosos, con falta de espacio, y es una lucha toda la existencia del laboratorio de todos los miembros para obtener obras o un mejor lugar. Así que hay aquí una cuestión muy importante, y hasta que en los 80s la presidencia decide hacer desaparecer la ubicación del laboratorio como tal en los programas de estudio. Así que Françoise Vergnaud y Serge Bonin escriben a Marc Augé para decir los estudiantes no encuentran dónde estamos. Y eso, bueno, es un hecho muy importante porque desaparece en el papel el sitio físico, lo que hace que también hay consecuencias muy importantes en términos de esplendor y de existencia del laboratorio y de su reconocimiento. A propósito de los gráficos y mapas, es cierto que no utilicé suficientemente. De hecho, yo estoy, bueno, aquí tengo un problema de tiempo y de espacio también, que tengo que ocuparme primero de todos los papeles administrativos del laboratorio, y no encuentro mucho los gráficos y mapas porque se encuentran en carpetas diferentes, y yo me encargo de la parte muy administrativa, así que hay, bueno, esa razón muy práctica, pero también, bueno, es un punto pertinente que debo tomar en cuenta para tener una visión más total del trabajo de los investigadores. Y yo creo, la última pregunta fue a propósito del DEVA, y justamente Jean-Marie lo dice, que fue algo de oportunismo, más que una experiencia con éxito de interdisciplinaridad o de nuevo espacio de saber. Justamente aquí hay un campo que investigar, porque las ciencias de la información y de la comunicación siguen con un problema de legitimidad en Francia hoy en día. Así que aún la historia que se escribe sobre esa ciencia se escribe por actores de las ciencias de la información y de la comunicación.
que buscan una legitimidad con una dimensión histórica, precisamente. Pero Jean Maria es muy honesto en ese sentido, diciendo que el DEA de 75 no fue un éxito, no fue una verdadera experiencia de ciencia de la información y de la comunicación, cuales se dicen de interdisciplinaridad. Y también su último comentario sobre pues la cosa de amigos que se ponen en grupo y hacen sus cosas entre ellos, sí, es un problema, una dificultad grande cuando hacemos historia contemporánea y es decir, hay muchas cuestiones que tengo en términos de metodología también para analizar y utilizar a las entrevistas, porque aquí hay la pequeñita historia a veces que puede dar una razón a la grande historia, pero que no es razón científica o que no se puede objetivar, que es únicamente algo de relación. Y conociendo más a la figura de Jacques Bertin, su persona fue polémica y aquí hay muchas cosas que se explican también por su personalidad. Bueno, creo que trate de responder más o menos a todos los temas de sus comentarios y les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Jessica. Y bueno, pues tenemos tiempo para las preguntas. Han empezado a llegar una primera. Bueno, ya hay varias, entonces, que se van sumando. Héctor Mendoza, un colega del Instituto de Geografía, nos pregunta el tema, bueno, nos dice, hace el siguiente comentario, el tema de los mapas de ese laboratorio de cartografía francés es ya una tesis o 20 tesis de doctorado, sin duda. Hace ese comentario y luego pregunta, ¿hay un inventario disponible de los mapas publicados por este laboratorio de Jean Bertin? Esa es una primera pregunta. Te dejamos responder y luego vamos a otra. ¿Sí? Te dejamos responder. Gracias. No hay inventario. De hecho, es el objetivo del proyecto y por eso hay un proyecto somos como 10 socios. Así que es la idea de hacer un inventario, pero más que un inventario, el proyecto tiene como eje de crear una plataforma que pone una parte de lo que vamos a digitalizar de los fondos y sobre todo mapas que tienen, bueno, algo de plástico y de estético también muy, muy interesante y eso es la parte design del proyecto y que también esos mapas estén disponibles en la plataforma, pero de manera inteligente para un investigador. Es decir, la idea es no poner un mapa que podríamos encontrar en los archivos, sino que ese mapa tiene un texto que explica o que esté puesto en relación con un documento que tiene que ver, etc. Así que, bueno, en 2025 se acaba el proyecto y estaremos normalmente listos para proponer un inventario, pero en todo caso, el fondo personal de Jacques Bertin se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia y el fondo del laboratorio en los Archivos Nacionales de Francia. Y estamos en proceso de digitalización, es decir, que además de la plataforma, esos documentos van a estar disponibles también a través de los sitios de los Archivos Nacionales de Francia y de la Biblioteca Nacional de Francia, que es Gallica, y así a distancia se podrían pues analizar o ver al menos. Muy bien, muchas gracias. Hay una segunda pregunta.
Sí, Luis, no. ¿Me escuchas? Sí. Sí, Más o menos. a ver. Bueno, hablo fuerte. Muchas gracias por tu texto. Yo también lo leí, me pareció muy interesante, pues sí, muy interesante toda la investigación y el planteamiento. Y me quedé pensando en qué papel juegan los instrumentos y las tecnologías en la generación o la construcción de la autonomía de este laboratorio y del espacio disciplinar de la cartografía. Tú mencionas, por ejemplo, imágenes de satélite, mencionas computadoras, o sea, quizá ahí habría también un filón interesante para explorar cómo se construye la autonomía, ¿no? Digamos. Y luego lo otro que no sé si venga a cuento, pero a lo mejor comparar con otros laboratorios del CNRS, o sea, no sé, como para entender cuál era, no sé, la dinámica institucional o que tuvieras algún punto de comparación con otros laboratorios, simplemente. Y también, yo también me quedé con muchas ganas a leer tu texto, de ver imágenes, porque estás hablando de un laboratorio que produce imágenes, ¿no? Entonces, que no haya imágenes es raro. O sea, a lo mejor sí tendrías que seleccionar algunas que sean representativas para discutir algún aspecto, ¿no? Voy a sumar mi pregunta porque está muy relacionada Sí. con Adriana y hablamos un poco del tiempo. Sí, yo creo que el tema de los cambios técnicos, tecnológicos en la producción de imágenes, como un motor de los cambios epistémicos y de los cambios institucionales, se percibe que está en el trasfondo o el flujo de tu narrativa. Entonces, coincido que sería interesante escucharte hablar de eso ahorita y quizá que lo incorpores. Y el otro tema muy vinculado es el tema del, digamos, el peso epistémico o el peso argumentativo, evidencial de lo visual. En los estudios de la ciencia recientemente ha habido una especie de avalancha de revaloración de la producción de imágenes y su inserción en la justificación o en la construcción del saber, ¿no? Y aquí entonces el tema es cómo está eso vinculado con las asimetrías o con las epistémicas entre, digamos, los productores de las imágenes, de los mapas, de las representaciones visuales y los consumidores que pueden estar viendo a estas personas como subsidiarias o técnicas y sin embargo, por lo que sabemos, que ha estado, digamos, generando los estudios de la ciencia, la producción de imágenes visuales, con las distintas tecnologías es muchísimo más que un simple gráfico informativo complementario. Entonces, la pregunta sería, digamos, ¿qué tanto estas tensiones que tú describes entre este laboratorio y tu labor interdisciplinaria respecto a otros grupos se deben a este creciente reconocimiento de la capacidad epistémica genuina de lo visual? Gracias. Bueno, ¿Quieres responder? Sí. sí, gracias. A propósito de las herramientas y tecnología, así su papel con la autonomía, aquí es una gran pregunta, porque, es decir, en los 50, 60 el laboratorio desarrolla unas herramientas muy nuevas que son la matriz ordenable. No podría, no veo cómo traducir eso.
pero que es una herramienta que permite hacer tratamiento, es muy artesanal, muy manual, pero tratamiento visual de los datos. Y eso es muy importante porque aún hoy en día hay personas que siguen utilizando esa tecnología, pero el laboratorio no logra a implementar esta tecnología desde su manual a una tecnología automática con la llegada de la informática en los 80s. No sé si fue en esa dimensión, pero eso, por ejemplo, puede explicar también que hay un problema en el laboratorio porque en paralelo en Rouen hay un grupo que se desarrolla y que toma toda la metodología del laboratorio de cartografía, pero lo implementa de manera informática y automática. Y eso cambia todo, porque uno tiene éxito y el otro no. Y también, por ejemplo, con las imágenes de satélite, hay unos cursos dados y hay una persona que trata de desarrollar justamente todo eso con la teledetección también. Pero de hecho se va en la sucursal del EHS creada en Marseille, así que se aleja del laboratorio de París y poco a poco se siente que la distancia se amplía. Así que aquí, si para los 50, 60 vemos a un laboratorio que desarrolla tecnologías muy nuevas, muy vanguardistas, si podemos decir, en los 80s parece que es obsolente, porque no toma el giro de la informática y de la automatización. Y la comparación con otros laboratorios del CNRS sí lo debo hacer, lo quiero hacer. Por ahora no tuve el tiempo, pero sí, el punto de comparación va a estar muy interesante. Además que hay otros laboratorios, incluyendo uno importante de cartografía que estuvo en Estrasburgo en este momento y que tiene también un convenio con el CNRS en el mismo tiempo. Así que este punto de comparación va a estar pertinente. Lo siento porque se cortó mucho y no pude escuchar bien las otras preguntas, pero de lo que entendí, justamente el proyecto de hoy en día trata de analizar es decir, en las ciencias sociales y humanas hoy en día en Francia no hay muchas preguntas sobre la capacidad epistémica de la imagen. Y mientras que en el design eso se trabaja mucho. Y de hecho, trabajando con personas que están en humanidades digitales, en diseño gráfico, puedo ver que hay preguntas epistémicas reales sobre la data visualization. Cuando en ciencias sociales y humanas, aquí no hay mucho, además, no tenemos mucho éxito por el momento de este lado, en el sentido que las preguntas no están muy fuertes por el momento, voy a decir. No sé si estoy respondiendo porque otra vez se cortó un poco y me cuesta trabajo entender. ¿Quieres que te vuelva? ¿Quieres No, yo creo que sí avanzó A ver. en dirección de la ¿Quieres? ¿Sí? ¿No? Bueno, Ok. pregúntame. Ok. Bueno, si no, podemos volver a la pregunta. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias por toda tu contribución, me pareció muy interesante. Y quisiera preguntar, no me quedó claro con lo que llevas hasta ahora, es
cómo es esta conexión con México y si tienes, lo pregunto porque me interesa, pero también por cómo si has pensado esto meterlo en en una idea de circulación de conocimiento. México no sé cómo aparece, si aparece como un lugar, no sé, de interés subalterno, primordial, ¿por qué se interesan, no? En el texto que nos pasaste es porque Françoise Arnaud viene a Estados Unidos y luego se conecta con Salvador Álvarez, que entre paréntesis quiero decirte que yo creo conocer a la francesa que estaba con él, que es Chantal Cromosel, que luego ellos dos se van al Colegio de Michoacán. Ellos están ahora en el Colegio de Michoacán y hacen historia de la geografía y de la cartografía, mapas, etcétera. Pero bueno, me interesa saber cómo aparece esta área de México y en qué sentido todo lo que ella intercambia con ellos, con Salvador Álvarez por lo menos, y si es Chantal es con ella, y con otros mexicanos que estaban allí en la Universidad de Ciudad Juárez. ¿Cómo es que tú ves, si es que se ve, ese encuentro con México y Guatemala? ¿Cómo puede regresar o si se ve a nivel de la cartografía, si regresa a Francia con algo más, si modifica la propuesta cartográfica y disciplinaria y el sentido del lugar, ¿sí? ¿Me estás escuchando bien o sí? Sí, sí, Ok, sí. esa es la cuestión. Sí, bueno, la conexión con México, primero puedo decir que hay la particularidad de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que desde su creación recibe a muchos estudiantes de todo el mundo. Y en el laboratorio hay muchísimos estudiantes extranjeros que vienen de los países del este, de África, de América Latina, de América del Norte, de América del Sur. Es que aquí es algo que es un hábito, vamos a decir, de la escuela. Esa estancia se explica por qué Salvador Álvarez y la investigadora que conoce están en París cuando Françoise Vergniaud hace su exposición. Y la invitan diciendo, esa exposición estaría muy interesante que la presenta en nuestra universidad. En cuanto al regreso, ahora no tengo respuestas, más preguntas, porque no encuentre primero documentos de Françoise Vergniaud que podría estar testimonio de un cambio, de los intercambios, al menos eso no tengo. Porque lo que dejó sobre su estancia es más un reporte para la presidencia de la escuela y en ese sentido es más una muestra del éxito de lo que ella hizo. Pero no hay palabras sobre el contenido preciso de lo que hizo con los investigadores allá. Pero normalmente voy a tener una entrevista con ella y seguramente será una pregunta interesante que hacer. Y sobre la circulación del conocimiento de manera más general, tenemos la idea justamente en el proyecto, porque tenemos muchísimas cosas, muchísimos documentos, informaciones sobre los estudiantes. Y nos gustaría hacer
base de datos, algo muy cuantitativo, pero para desarrollar con justamente el diseñador y también los expertos en humanidades digitales y de visualización de gráficos, justamente generar una visualización de esa circulación de los conocimientos a través, al menos, de los estudiantes que vinieron y regresaron o no, etcétera, y donde vinieron en términos de nacionalidad, de países, pero también de carrera profesional. Y esperando justamente que la visualización nos da nos ayuda en el análisis de la circulación del conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta, igual de Héctor Mendoza. Él pregunta, ¿hay relaciones institucionales del laboratorio de Jean Bertin con Roger Brunet y su Maison de la Géographie de Montpellier? Y tiene otra pregunta, ¿comparten ideas relacionadas con la visión, noción de los mapas en las ciencias sociales y las humanidades? A propósito de las relaciones con Roger Brunet, hasta ahora no vi, es decir, no es que no tengo, es que no vi nada en los archivos de cartas intercambiadas. Hay más con el laboratorio de cartografía de Estrasburgo, de hecho, de Sylvie Rambert a la misma época. Sobre todo al principio de la existencia del laboratorio, los dos intercambian mucho, pero con lo de Montpellier no hay nada. Y no entendí la segunda pregunta, si puede dar más detalles. Sí. La pregunta es, ¿comparten ideas relacionadas con la visión o la noción de los mapas en las ciencias sociales y humanidades? Me imagino que es entre Jean Bertin con Roger Brunet. No sé, Sí, ok, ahora entiendo. Bueno, hay una particularidad de Jacques Bertin, es que si miran a su semiología gráfica, que es una obra voluminosa, no tiene bibliografía. Y Jacques Bertin pone muy pocas referencias en su obra, y justamente tenemos también la ambición de mostrar que no construye una teoría así saliendo de su mente, pero que tiene justamente raíces intelectuales en otros lugares. Pero ahora yo encuentro de la visión de los mapas de Roger Brunet, no puedo decir sí o no con seguridad, porque justamente es algo que se debe investigar, pero al primero visto yo digo que no, porque justamente Jacques Bertin está en ruptura muy fuerte con muchas reglas, y dice que de hecho antes de su semiología no había reglas, no había normas, y que él construye un lenguaje universal gráfico. Eso es la ambición de Jacques Bertin. Ok. ¿No hay otra pregunta? ¿No? ¿Alguien más de aquí del público quisiera hacer una pregunta? No. Federico. No, muchas gracias. No. Bueno, pues podemos dejarlo ahí. No sé si Jessica quieras cerrar con algo, otros elementos que quieras comentar. Bueno, hay muchos elementos de cuáles podría hablar, de hecho, sí que es cierto, pero bueno, creo que no es posible
empezar sobre otro tema, sino para empezar otro seminario, pero bueno, les agradezco mucho. Fue muy interesante escuchar a sus comentarios y sus pistas, porque sí, empecé el último septiembre y estoy buscando, ¿no? En dónde voy, donde las cosas pueden estar interesantes. Así que, pues sí, muchas gracias por este seminario. Sí, sí, no de nada. Te puedo poner en contacto con Sontal para que le preguntes. Pero bueno, en el Colegio de Michoacán ella aparece en el Departamento de Estudios Históricos, ¿no? Y vamos a aprovechar antes de cerrar y de despedirnos de anunciarles a todos los asistentes que nuestra siguiente sesión será el 28 de junio y se titula El Chile en la investigación y conservación de cultivos en México en el siglo XXI, un símbolo al margen. La presentadora es Daniela Esclavo, del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Cambridge, y comentan Lev Jardón, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el CEICH, y Sara Bach-Geller, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Jessica. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y que muy buena continuación con tu investigación. Mucha suerte y esperamos oír de ello, de tus resultados. Claro, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.